Buenos días para todos. El día de hoy vamos a revisar el tema de la onicodistrofia, principalmente motivados por la paciente que vamos a presentar más adelante. Entonces, como aspectos relevantes, es importante tener presente que la uña va a ser un reflejo de una unidad funcional que va a ser, digamos, el producto final de todo un sistema fisiológico que va a llevar a generar el producto de la lámina ungueal, y es a través de esa donde podemos identificar algunas manifestaciones que puedan ser el reflejo de una patología propia de la uña, o adicionalmente puedan ser el reflejo de una manifestación sistémica o una patología sistémica, como son patologías inmunológicas infecciosas o congénitas, que nos harán sospechar, de acuerdo a los hallazgos clínicos en la placa ungueal y en el conjunto de la unidad funcional, cuál va a ser, digamos, la enfermedad sistémica que la pueda estar provocando. Entonces, como objetivos para esta revisión, me tracé principalmente describir la anatomía de la placa o de la unidad funcional, resaltar el enfoque clínico y etiológico de los principales trastornos de la uña enfocados en la onicodistrofia, y adicionalmente señalar aspectos relacionados con la cirugía ungueal, que es básicamente lo que nos atañe a nosotros como cirujanos. Entonces, cuando uno va a evaluar las patologías de la uña, lo primero que empiezan casi todos los artículos es describiendo las características anatómicas, y esto es importante porque hay que tener presente, de acuerdo a las alteraciones que tengamos en cualquiera una de las componentes de la unidad funcional, van a ser o nos harán sospechar a ciertas patologías. Entonces, básicamente hay diferentes digamos, descripciones de la anatomía. Me pareció esto una descripción interesante en la cual agrupan los diferentes componentes en 6 estructuras principales. Va a ser la unidad generadora, el producto, el envolvente, el soporte, el anclaje y finalmente el enmarcado. Entonces, cuando hablamos de la unidad generadora, básicamente nos hacemos referencia hacia la matriz ungueal, que va a estar localizado hacia la porción proximal y va a ir desde pues, la zona proximal del pliegue, proximal de la uña, hasta la parte distal, hacia la lúnula, o lo que se conoce como la lúnula. Es importante debido a que la matriz ungueal, de acuerdo al compromiso, podemos encontrar que si hay una afectación en la matriz ungueal proximal, generalmente vamos a encontrar alteraciones que se van a dar hacia el dorso o hacia la capa superficial de la placa ungueal. Por el contrario, si tenemos alteraciones de la matriz ungueal en la porción distal, vamos a encontrar alteraciones de la placa ungueal hacia la porción ventral o la porción inferior. Qué pena. En cuanto al producto, básicamente es el resultado del proceso de queratinización del estrato córneo, que básicamente va a ser la lámina ungueal, que va a estar compuesta por onicocitos. Esta estructura puede, digamos, variar entre paciente, y en cada paciente también entre los dedos puede tener una morfología y unas características diferentes en cuanto a la curvatura transversa o a la curvatura y el largo de la placa ungueal, y adicionalmente pues el color que va a tener la uña va a estar dado principalmente por el lecho o la cama ungueal, que va a ser lo que le va a permitir a la placa ungueal tener la coloración rosada que generalmente vemos en la gran mayoría de los pacientes. En cuanto al envolvente, nos hacemos referencia básicamente al cutículo o el eponiquio, que va a ser el resultado de un proceso de maduración de los epitelios móviles de la zona proximal de la matriz, en la zona proximal de la placa ungueal y la parte distal de la matriz ungueal. El soporte básicamente va a ser la cama o lo que se describe como el lecho ungueal, que va a ser la unidad de descanso de la placa ungueal, que va a estar adherida más o menos hasta un 75%. Esta va a tener su coloración eritematosa debido a la alta vascularización que vamos a encontrar en esta zona, y hacia la zona distal vamos a tener un tejido más epitelializado, que va a ser lo que nos va a dividir entre la matriz ungueal y la placa ungueal, que va a ser el hiponiquio. Y finalmente el enmarcado, que van a ser esos pliegues laterales cutáneos y el pliegue proximal, que van a ser estructuras que van a proteger esa placa ungueal ante la presencia de traumas o de cuerpos extraños que puedan llegar hasta el lecho o la cama ungueal y puedan generar alteraciones en la formación o en la posición de la placa.
Y finalmente, el anclaje, que va a ser ese sistema osteoligamentario que va a estar dado básicamente por el hueso de la falange distal. Vamos a tener un ligamento posterior y un ligamento anterior, que van a ser unidades de anclaje para toda la placa y la matriz ungueal y para el lecho ungueal. Y adicionalmente se describe que también puede haber intervención o aporte tanto de los tendones flexores como extensores, que puedan llevar a, pues, o digamos, dar unas extensiones hasta esta unidad funcional, la unidad ungueal, y darle un mayor soporte para mantener la posición y la fijación de la placa ungueal. En cuanto al desarrollo, entonces básicamente vamos a tener una transición desde el recién nacido, que va a tener unas uñas que van a ser frágiles, débiles, y que van a ser más translúcidas, y van a ir progresando, generando un mayor desarrollo hacia las primeras 2 décadas de la vida, logrando un crecimiento similar al crecimiento que va a tener los pacientes adultos, que va a ser entre 1.5 milímetros al día entre los 10 a 14 años. Y finalmente vamos a tener unas placas ungueales que van a ser mucho más largas, anchas, mucho más firmes y sólidas, y con una apariencia mucho más, digamos, de evolucionado, desarrollada, que va a ser el reflejo de que esa unidad funcional o esa unidad ungueal está funcionando en una adecuada forma. En cuanto a las funciones, se le han atribuido principalmente 4 funciones que se pueden agrupar en funciones de soporte, que van a permitir que para la falange distal, al realizar la posición de 2 dedos, nos van a permitir generar un soporte para permitir el apoyo o la movilidad o el tacto fino. En cuanto a la protección, ya que la placa ungueal va a tener digamos, unas características de firmeza, van a proteger ante traumas debido a la posición distal de las falanges, van a permitir la protección tanto de las falanges como el sistema ligamentario y tendinoso. El rascado, esto básicamente es una función que se ha, digamos, evolucionado desde los animales, que utilizan las uñas como método de rascado y de defensa, y adicionalmente para el alivio del prurito. Y finalmente, una de las funciones que se le ha atribuido es el componente estético, que para las mujeres, debido a las diversas manipulaciones que se le puede realizar a la placa ungueal, esto ha sido el reflejo también del desarrollo, digamos, social de las poblaciones. Y básicamente se ha descrito que anteriormente, pues en Grecia, se creía que las personas que tenían las uñas largas eran un reflejo de que tenían poder, y por eso se ha venido adoptando, se ha venido evolucionando ese concepto, y se sigue utilizando, digamos, el componente estético en las uñas para reflejar, pues, digamos, orden, evolución y desarrollo de las sociedades. En cuanto a la onicodistrofia, entonces va a ser cualquier alteración que podamos tener básicamente en la unidad funcional, puede ser en la placa como en la matriz ungueal, que va a generar un cambio en la posición, el color, la forma, en el color que tenga la placa ungueal. Entonces puede ser generada principalmente por un daño en la matriz ungueal, en el cual se nos va a alterar todo el producto final que va a ser de la placa ungueal, o puede ser un daño específicamente en el lecho o la región donde se va a soportar esa placa ungueal, que puede afectar tanto la adherencia, el color o la forma que va a tener la uña. Entonces, en cuanto a la onicodistrofia en la población infantil, tenemos que se desconoce la prevalencia. Hay estudios que describen que puede llegar a ser tan alta, hasta el 11%, sin embargo, no es lo más común en la población infantil. Estas alteraciones pueden ser adquiridas o congénitas. Se ha descrito que hasta el 75% de los pacientes que tienen síndromes congénitos pueden tener alteraciones en las uñas, y esto es importante porque es una de las manifestaciones que debemos evaluar tempranamente. Y adicionalmente, a pesar de que hay algunas patologías que puedan ser o tener un componente maligno, la gran mayoría de las alteraciones en las uñas en la población infantil van a ser benignas y transitorias, y generalmente van a evolucionar de forma favorable. Entonces, cuando uno evalúa cuáles son las causas de alteraciones en la unidad funcional de la uña, entonces vamos a tener o agruparlas en diferentes, como lo son las infecciosas, inflamatorias, neoplásicas, traumáticas o de origen mecánico, y finalmente las congénitas. En cuanto a la infecciosa, entonces la onicomicosis es la principal causa de onicodistrofia de origen infeccioso.
Se describe que no es tan común en la población escolar o infantil, va a ser más común en la población adolescente y especialmente en pacientes inmunocomprometidos. El principal agente causal va a ser el Trichofiton rubrum y las manifestaciones en la placa ungueal, entonces va a ser esa coloración amarilla o esa hiperkeratosis que podemos encontrar subungueal, adicionalmente una distrofia o una onicodistrofia de la placa y adicionalmente un engrosamiento de todo ese lecho ungueal. ¿Cuál va a ser el diagnóstico para la onicomicosis? Entonces, obviamente debemos realizar un estudio histológico para determinar y microbiológico para identificar el origen. Se han descrito herramientas como el KOH, el cultivo, la histología y recientemente la PCR, que es el estudio ideal para el diagnóstico. Sin embargo, no está ampliamente disponible, por lo cual se sigue utilizando el KOH y la valoración directa con tinciones de Paz. En cuanto al tratamiento, entonces hay diferentes agentes antimicóticos, especialmente los agentes orales han mostrado una mayor efectividad en el tratamiento. Sin embargo, para la FDA todavía no hay digamos, un aval para el uso de estos agentes en la población infantil, por lo cual la gran mayoría de los pacientes se utilizan antimicóticos de forma tópica. Y hay que tener presente que hay un alto riesgo de recurrencia y esto es importante debido a que a pesar de que estos pacientes puedan recibir, se realice un diagnóstico y un tratamiento adecuado, pueden tener un alto riesgo de recurrencia y especialmente si hay un familiar comprometido debido a que hay una alta tasa de transmisión entre familiares que convivan en el mismo hogar. En cuanto a otra de las causas infecciosas de onicodistrofia, entonces podemos encontrar la onicomadesis o las líneas de Beow, que esto no es una patología como tal, sino que van a ser unas manifestaciones representadas en la placa ungueal. Entonces tenemos la onicomadesis, donde vamos a tener un despliegue indoloro de toda esa placa ungueal, y vamos a tener las líneas de Beow, que van a ser estas líneas horizontales que van a ser de coloración, qué pena, de coloración blanca, que pueden ser el reflejo tanto de enfermedades virales y principalmente en la población infantil por infección del Coxsackie A6, causas medicamentosas o causas sistémicas como la enfermedad de Kawasaki o el síndrome de Steven-Johnson. Generalmente estas van a aparecer una semana después de tener el evento desencadenante y, como mencionamos, van a ser manifestaciones que pueden ser transitorias y con un componente benigno, que no van a tener ninguna otra, digamos, repercusión en la unidad funcional de la placa. En cuanto a la traqueoniquia, que va a ser esta apariencia de rugosidad y de esclerosis de la placa ungueal, generalmente se ha asociado al líquen plano, a la alopecia areata y a la psoriasis, y se ha descrito que puede tener un compromiso múltiple, principalmente más de 8 uñas afectadas, y es esto lo que le puede prender a uno las alarmas de que sea una manifestación sistémica más que sea un trastorno directamente en la matriz ungueal. Y como mencionamos, la gran mayoría van a ser de origen autolimitado y de características benignas. Dando paso entonces a el líquen plano, que ya lo habíamos mencionado con la traqueoniquia, esta va a ser una enfermedad inflamatoria sistémica que es raro en niños, pero se puede presentar, y una de las manifestaciones importantes a evaluar es la presencia del pterigium dorsal, que se ha relacionado o se ha asociado a esta enfermedad. Generalmente se describe que tiene un compromiso aislado hasta en el 2% de los casos. Sin embargo, también se ha descrito el compromiso múltiple y hay un reporte de caso de una niña de 8 años que presentó compromiso en todas las falanges, en todos los dedos de la mano, y se le rehizo el diagnóstico de un líquen plano ungueal. ¿Cuáles son otros signos o manifestaciones que podemos tener? Entonces, la onicorexis, que van a ser las estrellas que encontremos longitudinales en la placa ungueal, o la distrofia severa, que son cualquier, digamos, alteración en la morfología de la placa ungueal. En cuanto a la psoriasis, esta es muy frecuente en la población infantil, vamos a tener hasta una prevalencia del 40%. Las manifestaciones van a ser entonces, podemos encontrar desde el pitting scar o las uñas con estas lesiones puntiformes. Adicionalmente podemos encontrar también las líneas de Beow, que eran esas líneas blancas que encontrábamos de forma horizontal. El oil spot, que va a ser coloraciones o unas manchas
similares como si fuera aceite hacia la región distal de la placa ungueal o hemorragias en astillas. Y esto puede ser simplemente una manifestación de una psoriasis que sea compromiso netamente de la uña, o adicionalmente puede ser una manifestación de una psoriasis severa que tenga tanto compromiso en piel como compromiso en la unidad ungueal. En cuanto a las causas neoplásicas, entonces tenemos la melanoliquia longitudinal, es la principal que se describe en la población infantil, a pesar de que pues, tiene un compromiso maligno. Solamente se han descrito 12 casos en la literatura que generalmente son melanomas in situ, y solamente en la población adulta es donde más se describe que tengan un componente maligno de esta, digamos, de este nevus que vamos a encontrar en la matriz ungueal. La mayoría van a tener una resolución espontánea y esa coloración de la placa ungueal va a ir desprendiéndose poco a poco y resolviéndose esa pigmentación hasta que no tiene ninguna consecuencia final en la placa ungueal. En cuanto a las causas traumáticas, entonces la que más nos enfrentamos nosotros es la onicocriptosis, que va a ser en la uña, lo que se conoce como la uña encarnada. Hay diferentes factores de riesgo relacionados, como lo son el uso de calzado apretados, un adecuado, digamos, método de cuidado de las uñas, y principalmente van a estar localizadas hacia el dedo gordo de los pies, o se ha descrito también hacia el quinto dedo, que van a ser los más propensos a estar en zonas de presión y que van a tener una mayor incidencia de microtraumas en la región, favoreciendo ese proceso inflamatorio y ese proceso de encarnación. En cuanto al tratamiento, entonces, inicialmente se ha descrito el manejo conservador que está básicamente dado por medios físicos, como son los paños de agua caliente para mejorar o, digamos, sí, controlar ese proceso inflamatorio, y asociado a antibióticos tópicos para controlar el proceso infeccioso asociado, que van a mejorar de forma local la patología. Sin embargo, si no hay una respuesta con este manejo local, entonces se ha descrito para los casos crónicos la cirugía, y tenemos diversas técnicas como lo son la matricectomía, que puede ser parcial o total, que esto nos va a controlar el desarrollo de la uña, y con esto vamos a favorecer que tenga una forma y posición normal o adecuada. La resección en cuña, principalmente en los segmentos laterales, para controlar ese crecimiento hacia lateral que pueda tener la placa ungueal. Y finalmente el procedimiento de Van den Bos, que es un procedimiento de tejidos blandos, que lo que hace es liberar esos pliegues cutáneos laterales para evitar que la placa ungueal se entierre o tenga microtraumas con estos pliegues cutáneos. Y finalmente, como alternativa están las ortesis. Sin embargo, no hay una adecuada adherencia de los pacientes, por lo cual no es el manejo de elección en esta patología. Adicionalmente, el pterigium ungueal, este puede ser de causa traumática, pero también se ha descrito otras causas como lo son las inflamatorias, incluso las neoplásicas o las iatrogénicas secundarias a procedimientos quirúrgicos. Es un pliegue cutáneo que se va a representar desde la matriz ungueal hasta la placa ungueal, y esto va a ser dado, o digamos la fisiopatología aún no está totalmente definida, pero se cree que es un proceso inflamatorio exagerado, donde va a haber un depósito de linfocitos en la matriz ungueal que van a llevar a una fibrosis o a una cicatrización entre la matriz y la lámina ungueal, generando esta división que finalmente en los casos severos puede llevar a una atrofia o a la pérdida de toda la placa ungueal. Y finalmente, en cuanto a las etiologías congénitas, entonces, como mencionamos, en los niños recién nacidos es importante evaluar la morfología de las uñas y realizar un estudio temprano para orientar a genética en el caso de que encontremos alteraciones. Se ha descrito la onicodistrofia, y es importante diferenciar de un proceso digamos, genético. Esto puede ser congénito por una malposición in útero de los pies que pueda llevar a una deformidad de las placas ungueales. La leuconiquia idiopática congénita, que va a ser esa coloración blanca de toda la placa ungueal, que no se ha relacionado a ninguna otra alteración o manifestación sistémica. Y finalmente la lúnula triangular,
que se ha relacionado con el síndrome de uñas y rótulas, que básicamente es un síndrome que va a afectar el desarrollo normal de las placas ungueales y se ha relacionado a hipoplasia o agenesia de las rótulas o alteraciones también a nivel de los codos. Y adicionalmente alteraciones renales en estos pacientes. Entonces, ¿cuál va a ser el enfoque cuando nos enfrentamos ante un paciente con una onicodistrofia? Entonces, vamos a tener 3 exámenes o 3 herramientas en el examen físico. Lo primero será la inspección, posteriormente la palpación y finalmente el uso de imágenes. En cuanto a la inspección, entonces hay diferentes elementos que hay que evaluar. Lo primero es el patrón de compromiso y hay que diferenciar si es un patrón o un compromiso aislado de una uña o si es un compromiso múltiple, y adicionalmente la dominancia si es en la extremidad dominante o no. Lo segundo que hay que evaluar es la morfología del pulpejo, y esto debido a que si encontramos morfologías o desviaciones adicionales, esto nos puede prender las alarmas de que podamos encontrar una alteración ósea asociada y pueda ser la causa de la deformidad en la placa ungueal. En cuanto a los pliegues, es importante evaluar cómo se encuentran tanto los pliegues laterales como el pliegue cutáneo proximal, y esto nos puede dar información de procesos inflamatorios como en el caso de las onicocriptosis, en los cuales podemos encontrar por pérdida o por inflamación de esos pliegues cutáneos, podemos encontrar el signo de la tarjeta, que es una deformidad de la placa ungueal con forma rectangular y con los bordes redondeados, similando como si fuera una tarjeta de crédito. Y por último, la alineación y crecimiento de toda la placa ungueal, que va a ser el reflejo de cualquier trastorno que se esté originando en la matriz ungueal, que nos lleve a un aumento o a un crecimiento inadecuado, y adicionalmente a una alineación con una deformidad de toda la placa ungueal. Posteriormente pasaremos a la palpación, donde vamos a evaluar el grosor de la matriz y de la placa ungueal. Esto se puede evaluar hacia la parte distal y evaluando la distancia que tenemos entre toda la uña y la distancia que tenemos hacia el eponiquio, como lo representa esta imagen. Lo segundo que debemos evaluar es la presencia de dolor, y es encontrar si esas manifestaciones en la placa ungueal son dolorosas o tienen si manifiestan dolor que nos hacen pensar en el origen traumático o que puedan tener un compromiso óseo asociado, y la presencia de irregularidades como lo describimos, las onicorrexis, que pueden ser esas estrías, el pitting, que pueden ser esas puntuaciones, o cualquier otro tipo de irregularidad sobre toda la lámina ungueal que nos hable de un proceso anómalo en la unidad funcional. Y finalmente las imágenes, que básicamente tenemos la herramienta de la onicoscopia, que es el estudio con el dermatoscopio que realiza pues los especialistas en dermatología para evaluar microscópicamente cómo se encuentra tanto la matriz ungueal como la placa, los pliegues y el lecho ungueal. Para esto también se ha descrito de realizar una remoción de toda la placa ungueal para evaluar la matriz ungueal proximal y mediante esta microscopia evaluar si hay un compromiso en esta unidad. Y adicionalmente la radiografía, que es una de las herramientas que utilizamos nosotros, que estaría indicado en aquellos pacientes en los cuales haya un antecedente traumático, que tengamos la sospecha de un cuerpo extraño, que encontremos un cambio en la morfología de la falange distal o de la alineación, o que en el contexto de un compromiso infeccioso, para evaluar si hay progresión de esta infección hacia la unidad ósea. Entonces, ¿qué técnicas quirúrgicas tenemos para realizar procedimientos en el caso de que encontremos alteraciones en la matriz ungueal que nos estén llevando a una deformidad de la placa ungueal? Entonces, encontré este libro y este artículo del doctor Haneke, que es quizás el doctor que más publica sobre cirugía de uña. Es un dermatólogo que describe diferentes técnicas, tanto para alteraciones de la matriz, como del lecho ungueal, como de la placa ungueal. Y básicamente les traje las principales técnicas quirúrgicas que él describe para corregir o, digamos, controlar esas alteraciones debido a una alteración en la matriz ungueal. Entonces, cuando tenemos defectos del pliegue proximal que pueden ser secundarios a la presencia de traumas o a la presencia de tumores que encontremos aquí en la zona proximal del cutánea, entonces él describe realizar una escisión en cuña, en la cual la base de la cuña va a ser la parte distal del pliegue proximal y el vértice de la cuña va a ser la región proximal.
Adicionalmente, él describe que luego de la escisión se pueden utilizar dos incisiones laterales que lo que van a hacer es aumentar el espacio para uno lograr el cierre primario de la zona donde se realiza la incisión, y finalmente estas dos incisiones laterales van a realizar un cierre secundario. Entonces él describe en el caso de esta paciente con un tumor central pequeño, en el cual él realiza una incisión central del tumor con un vértice hacia el pliegue proximal, y adicionalmente utiliza dos incisiones laterales que van a permitir el avance del colgajo y realizar un cierre primario en la zona donde se realiza la escisión con unos adecuados resultados tanto estéticos como funcionales. Adicionalmente, él describe unas modificaciones de la técnica en el cual cuando encontramos tumores de localización lateral, entonces va a realizar lo mismo, una excisión en cuña, y va a realizar inicialmente una excisión en la parte contralateral que va a permitir el avance del colgajo para realizar el cierre primario. Si no es suficiente, él describe que se puede realizar una segunda incisión en esa misma parte contralateral para permitir un mayor avance del colgajo y lograr el cierre primario en la matriz ungueal resecada. Y estas dos lesiones van a realizar un cierre secundario con unos adecuados resultados funcionales. Y en el caso de tumores mucho más grandes, entonces él describe realizar la misma excisión en cuña, pero realizar unas incisiones laterales curvilíneas que van a permitir una rotación del colgajo para lograr el cierre primario central. Otra de las estrategias quirúrgicas que describe él es en los casos en los cuales encontramos lesiones en toda la zona lateral de la placa ungueal o hay compromiso de todo el pliegue lateral. Entonces, él describe la escisión en cuña de todo el pliegue lateral, en el cual realiza una incisión longitudinal desde el hiponiquio, que va profundo, hasta la matriz ungueal y hasta el pliegue proximal, y adicionalmente va a realizar una disección longitudinal hasta la falange, liberando todo el colgajo de piel lateral para lograr el avance y generar un cierre primario, fijando el pliegue cutáneo lateral o el colgajo que se diseñó hacia el restante de la placa ungueal. Entonces, este es un caso de una paciente con un tumor en la zona lateral de la placa ungueal, en el cual él realiza una disección en cuña desde el hiponiquio hasta la matriz ungueal y posteriormente realiza un avance del colgajo del pliegue cutáneo lateral hasta el resto de la placa ungueal, logrando así un resultado, una adecuada cicatrización con un resultado estético y funcional adecuado. En cuanto a las reparaciones de uña partida o cuando tenemos división de las uñas, ya sea por una estría longitudinal que nos va a generar una división o tengamos un pterigium ventral, entonces vamos a encontrar dos diferentes técnicas. Una de ellas es realizar una incisión y una reparación del defecto que se retira, o la segunda técnica para los casos en los cuales sean defectos muy grandes y no se logre realizar un cierre primario, estaría el injerto de matriz libre. Entonces, en cuanto a la decisión o reparación primaria, entonces lo primero que se debe realizar es una disección longitudinal generando un saco central en la matriz ungueal lesionada. Posteriormente se realiza una división de toda la placa ungueal, cortando el defecto o la lesión que tengamos en toda la placa ungueal. Adicionalmente, él utiliza dos incisiones laterales que van a permitir posteriormente el avance de la placa ungueal central para lograr un cierre del defecto, evitando que ese proceso de cicatrización genere una recidiva del defecto en la matriz ungueal central y por ende en la placa ungueal, y así logra avanzar los colgajos de cada extremo, logrando el cierre del resto de la placa ungueal y realizando un cierre primario también de ambas incisiones laterales. En los casos en los cuales no se logre realizar este cierre primario, entonces está descrita las técnicas de injerto de matriz o trasplante de matriz, en lo cual el objetivo es transferir de una matriz sana, principalmente del dedo gordo del pie, más o menos en un espesor de 0.25 a 0.5 milímetros de espesor. Como vemos, es un injerto muy delgado,
pero lo que busca es tratar de reemplazar esa matriz lesionada por esta matriz donante que está sana y lograr nuevamente un crecimiento nuevo de la placa ungueal de una manera adecuada. Entonces, lo que él describe es nuevamente realizar una incisión en cuña del defecto central de la matriz ungueal, en este caso con el vértice hacia el lecho o la cama ungueal. Posteriormente se debe resecar toda la placa ungueal dividida que se va a utilizar para tapar el defecto o para tapar la uña donante. Posteriormente vamos a tomar el injerto en la falange adecuada, también se toma de las mismas medidas o la misma morfología del defecto que se ha resecado y se va a transponer hacia el defecto o el dedo afectado, y finalmente se va a transferir también la placa ungueal del paciente de la zona donante sana y se va a transferir la placa ungueal lesionada hacia la zona donante. Entonces, en un ejemplo mucho más gráfico tenemos un pterygium central en el cual él hace remoción de la placa ungueal y una escisión del defecto en la matriz ungueal central. Posteriormente va hacia el dedo donante, perdón, y toma una matriz, un injerto de matriz de la morfología similar y lo transpone hacia el dedo afectado. Lo sutura, finalmente le transpone también la placa ungueal donante y finalmente la placa lesionada la utiliza para cubrir la zona donante, permitiendo que haya un crecimiento de esa zona de forma adecuada. Entonces, como conclusiones, la onicodistrofia es un diagnóstico en sí, sino es una manifestación tanto de alteraciones en la unidad funcional como una manifestación sistémica que requiere un examen clínico adecuado para uno poder realizar el diagnóstico de forma correcta. Adicionalmente, se debe tener un conocimiento de la anatomía para entender cuál es la parte afectada y qué es lo que se va a intervenir. Y finalmente, la cirugía reconstructiva ha mostrado que tiene resultados funcionales y estéticos excelentes si